A ver, ¿qué pasaría si la decisión médica más íntima y secreta de una persona terminara en manos de extraños? Y peor, que la usaran para acosarla por teléfono. Bueno, pues a una joven le pasó justo eso, y su historia cambió las reglas del juego para todos. Pensemos en esto por un segundo. En un momento de máxima vulnerabilidad, cuando se le confía la salud a un profesional, esa misma confianza es usada como un arma para presionar, para juzgar. Es una traición en el nivel más profundo. Y todo comienza con una joven a la que, para protegerla, vamos a llamar Paula. Tenía apenas 18 años cuando entró a un hospital buscando ayuda médica, sin tener la más mínima idea de que su privacidad estaba a punto de ser completamente destruida. Ella tomó una decisión amparada por la ley, un asunto súper personal que solo había compartido con su círculo más íntimo, su madre y su pareja. Legalmente, lo que se habló en esa habitación debía morir en esa habitación. Punto. Y aquí es donde todo se pudre, y muy rápido. El 25 de abril, Paula confía su decisión al personal médico del hospital. Para la mañana siguiente, el 26, su teléfono no paraba de sonar. En menos de 24 horas, su secreto ya no era de ella. Se lo habían robado. De la nada, una fundación que se opone al aborto tenía su nombre completo, el número de su habitación en el hospital y, lo más grave, los números de teléfono de su familia. La gran pregunta era, ¿de dónde salió la información? ¿Quién la había traicionado? Imaginen el terror de recibir una llamada así. Que un extraño les diga que se van a arrepentir, que están matando a un bebé. Pero lo peor, lo más terrible, fue descubrir de dónde vino la filtración. De alguien de adentro del hospital. La persona que juró protegerla fue quien la expuso. Pero el acoso no se detuvo ahí. La fundación empezó a llamar a su hermana, a su madre, a todos los que la rodeaban. La estrategia era clarísima. Querían aislarla, quebrarla, usando a su propia gente para ponerla en su contra. Y cuando Paula creía que nada podía ser peor, se dio cuenta de que el ataque también venía desde adentro. Es que, de verdad, parecía una pesadilla. No solo la acosaban desde afuera, sino que los mismos profesionales que supuestamente debían cuidarla, la estaban juzgando. Para que se hagan una idea, una ginecóloga del hospital llegó a cuestionar su fe, diciéndole que le pidiera ayuda a Dios. Estaba usando su bata blanca no para sanar, sino para imponer sus propias creencias. Una falta de ética total. Miren, por un lado está lo que cualquiera esperaría al ir a un hospital. Respeto, confidencialidad, profesionalismo. Y por el otro, la terrible pesadilla que le hicieron vivir a Paula. Sus datos en manos de extraños, acoso psicológico y el juicio moral de quienes debían cuidarla. Pero aquí es donde la historia da un giro, porque Paula, a pesar de estar destrozada y sentirse perseguida, decidió que no iba a ser una víctima. Reunió las fuerzas que le quedaban y llevó su caso a las autoridades para denunciar a todos los responsables. Su lucha no fue para nada fácil. Su caso, al principio, fue ignorado como pasa tantas veces. Pero ella no se rindió, siguió y siguió, insistiendo, hasta que su voz llegó a la instancia más alta del país, la Corte Constitucional de Colombia. Después de que otros jueces prácticamente le dieran la espalda, la Corte Constitucional tomó el caso. Y todo el mundo sabía que su decisión final iba a ser importantísima, que sentaría un precedente. Y la Corte fue contundente, lo dijo clarísimo. Aquí hubo un daño consumado. O sea, el mal ya estaba hecho y era irreparable. Reconoció que habían violado brutalmente el derecho de Paula a la intimidad, a la privacidad de sus datos y, por supuesto, a decidir sobre su salud. Y la Corte no se quedó solo en palabras, no. Ordenó acciones muy, pero muy concretas. Primero, la fundación debía disculparse públicamente con Paula. Segundo, el hospital tenía que investigar hasta encontrar al culpable de la filtración y sancionarlo. Tercero, debían ofrecerle apoyo psicológico a Paula. Y cuarto, y esto es clave, capacitar a todo su personal para que algo así nunca más vuelva a pasar. Y aquí, justo aquí, es donde la historia de Paula se convierte en la historia de todos, porque esta rescisión no solo la protege a ella, sino que protege un derecho fundamental que todos tenemos.
Este fallo nos recuerda algo que a veces olvidamos. La historia clínica es sagrada. Es como un diario íntimo. Solo la persona dueña de esa historia puede decidir quién lo lee. Y los médicos, bueno, ellos tienen el deber, tanto ético como legal, de ser los guardianes de ese secreto. No es una opción, es una obligación. El caso de Paula nos obliga a hacernos una pregunta muy seria. ¿Realmente sabemos quién tiene acceso a nuestros secretos más profundos? Su valentía nos dejó una lección importantísima. La privacidad no se negocia, se defiende. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué hubiéramos hecho en su lugar?